Hola, ¿qué tal? Tal vez se pregunten quién soy yo, o tal vez no. Eso no importa. Lo importante de hoy es el tema que vamos a tratar, y es planificación y planeación educativa. Mi nombre es Aldo González Martínez y es para mí un verdadero placer estar haciendo este video. El motivo del que estoy haciendo este video es porque estoy estudiando en el CINADE. La materia se llama Planeación Educativa y está a cargo de la maestra Gladys Zelda. Aquí podemos ver a la maestra portando con elegancia el uniforme del CINADE. Saludos, maestra. La planeación educativa es muy importante como herramienta educativa, ya que como docentes debemos saber hacia dónde queremos ir, cuáles son las herramientas que vamos a tomar, qué camino vamos a seguir. Para esto necesitamos identificar cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas. Durante la primera sesión pudimos identificar tres elementos principales. Para empezar, ¿qué es una planeación? En el segundo, ¿cómo podemos aplicarla? ¿Qué herramientas podemos tener? Y en el tercero, un poco de la historia de la planeación y la educación en México. Para mí, fueron 4 puntos muy resaltables durante este periodo. Punto número 1, la mediación entre el presente y el futuro. Necesitamos saber dónde estamos parados para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Necesitamos saber cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades para saber qué camino tomar y hacia dónde nos va a llevar esa planeación. En el punto número 2, podemos identificar la reacción veloz y eficaz ante las sorpresas. Uno nunca sabe cuáles son los problemas y necesidades a los que nos vamos a encontrar como maestro. Existen diferentes problemas que no están en nuestras manos y debemos tener una reacción firme y eficaz ante esos problemas. Mediación entre el conocimiento y la acción. Una cosa es que nosotros sepamos cuáles son las reglas, cuáles son los planes educativos que se tienen, y otra cosa es que nosotros vivamos el contexto en donde estamos educando. Si nosotros tenemos conocimiento de habilidades, de planeación, de estrategia y de metodología, debemos hacerlas y ejecutarlas, debemos ejercer acción. Una pregunta relevante que marcaron en este tema fue ¿en qué planeación creer? La verdad es que el gobierno a veces implementa ciertas estrategias y ciertas medidas que no van muy apegadas al contexto. Si bien muchas de estas estrategias son hechas con buenas intenciones, el maestro que está en una comunidad rural, el maestro que tiene falta de instrumentos, falta de internet, es el que de verdad sabe qué es lo que está pasando y debe de estar preparado para tomar medidas y planificaciones ante estos problemas. El conocer el contexto de una situación es lo que nos va a dar las herramientas y el conocimiento para saber qué estrategia implementar. En la sesión 1 nos encontramos con una fábula interesante acerca de la planeación y cómo es vista. Encontramos la fábula del elefante. Un grupo de ciegos se topan con un elefante e intentan describirlo. Cada persona ciega empieza a tocar una parte del elefante y empieza a describírsela a los demás. Una vez juntando todas las referencias que se tienen del elefante, todos los ciegos se tratan de dar una idea de qué es lo que tienen enfrente, el elefante. Pero al describir cada uno la parte que le tocó, no se pueden dar una idea general de lo que es el elefante. En pocas palabras, jamás nos daremos cuenta de qué es lo que tenemos enfrente si actuamos únicamente por voluntad propia. Debemos de conocer cada uno de nuestras partes, cada uno de nuestras áreas de trabajo para poder hacer un trabajo en conjunto y darnos cuenta dónde estamos y qué es lo que tenemos enfrente. Ya cuando andábamos por ahí de la sesión 2, pudimos encontrar otros temas relevantes a la planeación educativa a lo largo de la historia en México. En los antecedentes de la planeación educativa en México, pudimos saber cómo fue que se desarrolló la SEP, cuáles fueron sus inicios, quiénes fueron los encargados de tomar las riendas de la educación cuando el país estaba siendo azotado por la revolución. Recordamos nombres como Justo Sierra Méndez, Torres Bodet, José Vasconcelos, que fueron los encargados y fueron piezas claves para formar las primeras instituciones educativas en México. Es decir, agarraron los restos, las ruinas de todo lo que había quedado entre aquella revolución y construyeron lo que ellos pensaron que iba a ser un modelo increíble para la educación, hacia dónde iba dirigida, y con tintes un poco socialistas y comunistas para ese entonces, la educación y la Secretaría de Educación Pública empezaba a tomar forma. Otro tema importante dentro de esta sesión fue el fracaso de la educación en México. ¿Cuáles son los motivos que han llevado a que lo que pudo haber sido un sueño de una educación perfecta, como lo tuvieron Torres Bodet, lo tuvo José Vasconcelos o Justo Sierra, cuáles fueron las razones por las que la educación
no llegó a donde tenía que llegar. La corrupción, los sindicatos desvergonzados, han sido dos de las causas principales por la cual los recursos no llegan a la educación y el manejo está hecho, francamente, con los pies. Tal vez ustedes piensen que el Baester Gordillo, que es una ratera, que se robó los impuestos, iban destinados a la educación. Personajes como el Baester Gordillo nos enseñaron que los líderes sindicales no muchas veces están haciendo las cosas correctamente y que a veces el dinero de la educación no para en donde debe de llegar. Para hablar del fracaso de la educación en México, hay que hablar de la falta de continuidad que se le da a los procesos y a las reformas educativas. Muchos de estos procesos se ven limitados por el gobernante en turno o se ven impuestos por él mismo. Desgraciadamente, la falta de continuidad que le dan estos gobernantes a los procesos y a las reformas ha limitado de gran manera el avance y el proceso de la educación en México. Ojalá que nuestros gobernantes se den cuenta de este problema y puedan hacer algo al respecto, como dar continuidad y dar mayores apoyos a la educación, que si nos damos cuenta, la educación es la base del progreso en cualquier país. Ya por la sesión 3 pudimos identificar cuáles eran las estrategias y cuáles eran los métodos para identificar una necesidad, un problema y con todas las herramientas que tenemos a la mano, tomar acción, hacer algo al respecto. La determinación de las necesidades educativas. Una vez identificados los problemas, debemos identificar eficazmente la estrategia que vamos a utilizar para combatirlo. La evolución de las necesidades educativas es algo a lo que no le podemos alcanzar el paso. Si bien sabemos, las decadencias, la falta de recursos principales son un constante día a día en la educación nacional. ¿Cómo utilizar los informes? ¿Cuáles son los procesos y lineamientos a seguir? Son importantes al momento de hacer una planeación. La planeación y práctica educativa son básicas en el desarrollo de un docente, ya que lo vamos a necesitar día a día. Debemos identificar cuáles son las áreas de actuación, en qué lugares podemos intervenir nosotros, cuáles son nuestras responsabilidades y también cuáles son nuestras obligaciones. Cada docente se encuentra a lo largo de su carrera con diferentes necesidades y con diferentes problemas en su escuela o en su institución. El asunto es saber qué hacer, cómo planificar y cómo crear una estrategia para poder atacar el problema. Si bien necesitamos estar preparados, también necesitamos saber la manera correcta en cuál ejecutar una planeación. Supongamos que estamos planeando una fiesta. Alguien va a traer la comida, alguien va a traer la bebida, alguien va a traer la música, alguien va a traer amigos. Si una de estas personas falla, la fiesta no va a ser lo mismo. Imagínense una fiesta sin música. Imagínense una fiesta sin comida. Definitivamente no es una fiesta. Debemos estar en contacto con todas las partes participantes en la planeación de esta fiesta, a través de redes sociales, a través de llamadas, a través de una planeación previa, para poder llegar al punto máximo que será una fiesta ideal. Algo muy parecido pasa con una planeación educativa. Si queremos que nuestro objetivo se cumpla, debemos de estar en contacto con todos los agentes involucrados en la educación. Debemos estar involucrados tanto como comunidad, como institución educativa. Debemos de estar en contacto con los padres de familia, con las personas que laboran, sean docentes o no, dentro de la institución. También imagínense la planeación como una carretera. Imagínense una carretera llena de baches, llena de topes, sin señalamientos y sin seguridad. Muy pocas personas van a querer transitar por esa carretera y probablemente el destino al que te lleva esa carretera no es tan agradable. Ahora, imagínense una autopista. La carretera es perfecta, hay señalamientos uno detrás de otro, hay tiendas, hay servicios de emergencia. Por lo regular, las autopistas nos llevan a grandes destinos. Así debemos de ver la planeación educativa. Planificación de la práctica educativa. Debemos estar conscientes que la educación es un proceso administrativo y como proceso debe tener ciertas reglas y ciertos lineamientos a seguir. Nuestro deber como docentes es conocerlos todos. Como conclusión, puedo decirles que la planeación no solo nos va a llevar a desarrollar nuestro máximo potencial como docentes, sino que nos va a hacer factores de cambio, agentes del cambio. La planeación es un arma que tenemos en nuestras manos y podemos utilizarla en la manera que queramos. Todos los procesos educativos necesitan una planeación. Si algo nos ha enseñado la historia, es de que si esperamos a que el gobierno haga algo al respecto para mejorar la educación, probablemente no lo haga. Así que nosotros debemos tomar el contexto en donde estamos enseñando y armar una planeación adecuada, en la que utilicemos las herramientas y las competencias para una mejor calidad educativa. Mi nombre es Aldo González Martínez y fue para mí un placer estarles hablando en esta cámara.
Con esta sensual pose me despido. Y ojalá que la vida les dé más de lo que se merecen. Y